días por todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia para este ciclo 2024-1. En esta semana vamos a desarrollar contenidos que corresponden al temario de Historia Universal, que son los contenidos finales del curso para este ciclo. Vamos a trabajar contenidos que corresponden al proceso de descolonización, desde el proceso de descolonización hasta la crisis del año 2008, es decir, los, las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial, descolonización, Guerra Fría, distintos episodios del proceso de la Guerra Fría hasta el colapso de la Unión Soviética, la desintegración de los países del comunismo realmente existente, el surgimiento o la reafirmación de Estados Unidos como una potencia global y luego de ello este, el surgimiento de China o resurgimiento de China como una potencia imperialista hasta la gran crisis económica del año 2008. Esos son los contenidos de esta semana, así que vamos a revisar los chats antes de empezar porque veo que hay campanitas prendidas. Buenos días, sí. ¿Puede decirme si se escucha bien? Estaba revisando el chat si es que habían dejado algo porque había campanitas prendidas. ¿Se escucha o no se escucha? Por favor, ¿puede decirme? ¿Mm? Bien, vamos entonces a seguir. Cuando hablamos de la descolonización hablamos de estos imperios coloniales, ¿ya? En la mayoría de libros solo aparecen referencias a los Estados Unidos, no, sobre todo a Gran Bretaña y Francia, pero se dejan de lado Estados Unidos, la Unión Soviética, Portugal, España, los Países Bajos y Bélgica, que también eran, ¿no?, territorios, espacios coloniales grandes. Eh, la tutora, si está conectada, puede decirme si se escucha bien, se ve, parece que sí se ve, ¿se escucha o no se escucha? Ya, entonces yo sigo. Entonces, tengan presente que estos son los espacios coloniales, ¿no? Por ejemplo, Gran Bretaña, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había dado autonomía a varias de sus colonias y que en la práctica eran países independientes, como el caso de Canadá, que está por acá, ¿sí?, el caso de Sudáfrica, el caso de Australia. Ya, estos países ya se manejaban de manera independiente, pero mantenían todavía bastantes colonias, igual que Francia. Y en el caso de los Estados Unidos, habían conquistado, se acuerdan, varias colonias en el Caribe y en el Pacífico. Y en el caso de la Unión Soviética, ellos mantuvieron, ¿sí?, todos los territorios que el Imperio zarista colonizó, ¿ya? Y durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética volvió a ocupar los países del Báltico, esta zona de acá, ¿ya? Toda esta zona de acá, la volvió a ocupar, porque estos territorios habían logrado independizarse
de Rusia durante la guerra de la Revolución. ¿Ya? Y durante la Segunda Guerra Mundial los reconquistó, diríamos así. Y ahí están los grandes imperios coloniales. Acuérdense, porque en la mayoría de libros solo hablan de Gran Bretaña, hablan de Francia y de vez en cuando hablan de Países Bajos y de Bélgica. Pero se olvida que también España, Portugal, Estados Unidos y la misma Unión Soviética tuvieron posesiones coloniales, territorios que sometieron a la mala, como se dice. ¿Ya? No vamos a ver todos los casos del proceso de descolonización porque no tendría tiempo, no tendríamos tiempo, sería demasiado. ¿Ya? Así que vamos a dedicarnos a ver algunos de ellos nada más, porque son los más representativos. El caso de descolonización propiamente pacífico se dio en la India. ¿Ya? Ahora, acá está bien claro, ¿no? La desintegración de los imperios coloniales, formación de estados independientes, causado por el debilitamiento de estas potencias. Debilitamiento que obviamente es producto de la Segunda Guerra Mundial. Y además, en los países colonizados surgen movimientos nacionalistas muy fuertes, muy poderosos, que pusieron en jaque a estos enormes imperios coloniales, ¿no? Entonces hay que tener presente eso para no olvidarnos de lo que pasaba en estos países. Bien, el caso de la India es el ejemplo interesante de un movimiento independentista, un movimiento que no tomó la opción de la violencia. ¿Por qué? Porque ya durante guerras interiores, la India tuvo guerras de independencia a lo largo del siglo XIX que fracasaron. Y a comienzos del siglo XX, los líderes de la India se dan cuenta por qué fracasaron esas guerras. Fracasaron porque eran guerras donde de manera autónoma, de manera, diríamos así, solitaria, distintos grupos se rebelaron contra los ingleses. ¿Ya? En una rebelión fue, fueron los musulmanes contra los británicos, en otra los hinduistas contra los británicos, y en otra rebelión fueron los sectores populares contra los británicos. Entonces, nunca hubo una unidad nacional. Por eso, a comienzos del siglo XX, surge en la India un movimiento que unificó a estas tendencias en un partido que en la India llamaron Partido del Congreso Nacional Indio. ¿Ya? Y ahí hay un error, porque en algunos libros de academias dice que en la India se formó un Congreso Nacional. Eso es un error. Lo que se forma en la India es un partido político llamado Congreso Nacional Indio, porque tenía ese objetivo, congregar a la población de la India, congregar a esta gran y nutrida población, dividida por cuestiones religiosas, cuestiones sociales. ¿Se acuerdan de los estamentos? ¿Ya? Es un país muy dividido, un territorio con muchas divisiones religiosas, étnicas, culturales y sociales. Entonces, la propuesta de los líderes de la India es congregarlos a todos en un solo partido a favor de qué? De la independencia. Y ya después, decían sus líderes, verán cómo hacen con el problema nacional, el problema de las religiones, el problema de las diferencias culturales, que son muy fuertes, repito, en la India. Entonces, la India se convierte en el primer país que se descoloniza en el contexto de la Guerra Fría. Y la propuesta de Gandhi de resistencia pacífica es muy simple.
seguir protestando, seguir haciendo tomas de locales, seguir enfrentándose, pero de manera pacífica, que la violencia, Gandhi dice, la haga el otro es el británico. Y ahí Gandhi utiliza los medios de prensa para demostrarle al mundo de que su causa es justa y los británicos son los abusivos. En función de eso justamente se dan los levantamientos. Ahora, Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial muy debilitada, condicionará la independencia de la India, ¿ya?, a dos cosas. La primera de ellas es que la India seguirá perteneciendo y sus países a la influencia y relaciones comerciales, ¿no?, privilegiadas con Gran Bretaña, pero también que el país se divida por la cuestión religiosa, ¿ya? Entonces, terminó dividiéndose de esa manera. Buenos días, se ha conectado Jan. A ver, ¿qué pregunta tienes, Jan? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, te escucho, dime. ¿Me escuchas? Profe, Sí, ¿sí me escucha? sí, sí, te escucho ahora sí. Justo ese tema era el que no Ya, entendía bien. a ver, déjame un ratito, voy a, Entonces, ya, a conectarnos mejor los audífonos para escucharte bien. Dime, ¿cuál era tu duda? Prende tu micrófono normal. Cuál es tu duda? Dime. ah, Pregunta nomás, ¿no? sobre los movimientos nacionales dirigidos por la élite local. ¿Podría explicarme eso, por favor? Las élites educadas. Gandhi, por ejemplo, pertenece a la élite educada en la India. Gandhi, Gandhi. claro, Gandhi es hindú, pero estudió en Inglaterra. ¿Ya? Ah, Gandhi no es cualquier líder político, es un tipo con una altísima educación y que dirige el movimiento. Y él propone lo que hace un momento mencioné, este, la resistencia pacífica, ¿no? O sea, no quiere, no quiere que la población se rebele abiertamente e inicie una guerra civil contra los británicos, porque Gandhi decía que hubieron tres guerras, lo empecé explicando, en el siglo XIX, tres guerras contra los ingleses, y las tres pierden. ¿Por qué? En una guerra solo van los musulmanes, en otra guerra los líderes musulmanes contra los ingleses, en otra los líderes hinduistas, y en la otra van solo los sectores populares. Entonces Gandhi dice, no, hay que unirnos. Y por eso a inicios del siglo XX se crea un partido político que va más allá de las diferencias religiosas y sociales, que le llamaron Partido del Congreso Nacional Indio. Y ese partido, uno de los líderes es Gandhi, y Gandhi propone ya que se siga protestando, haciendo huelgas, marchas, tomas de carreteras, tomas de fábricas, pero ¿sin qué? Sin violencia, sin violencia. ya recuerdo. Y justamente eso es lo que hacen, ¿no? A él, si te pegan, ¿no?, si la policía británica viene y te maltrata, resiste. Y Gandhi utiliza la prensa para eso. Gandhi utilizará la prensa para eso. Y Gandhi decía, vamos a demostrarle al mundo que los malos son los británicos, no nosotros. Que la maldad está en ese gobierno, no en nosotros. Y lo logra, ¿no?
Mm. Gandhi era muy inteligente. ¿Ya? Gandhi era abogado, por si acaso, estudió Derecho en Londres. Pertenecía a las élites educadas, igual que los otros líderes, ¿no? Como Nehru, Jinnah, estos tipos eran, la mayoría de ellos había estudiado en Inglaterra, por eso se refiere élites, ¿ya? Y lo que estas élites hacen es tratar de aplicar lo que lo que estaba pasando en otros países. ¿Qué pasaba en otros países? Dependencia, autonomía, derechos, libertades, cosa que la India no tenía, porque era una colonia de los ingleses. Entonces Gandhi decía, nosotros lo único que queremos es lo que ustedes tienen. ¿Qué tienen ustedes? Libertades, derechos, las capacidades, ¿no? De poder gobernarse por sí mismos. Y eso que ustedes tienen, la India también lo necesita. La India también tiene ese derecho. Interesante, ¿no? La propuesta. Y obviamente la policía británica, el ejército británico, va a reprimir brutalmente esas manifestaciones, incluso con muertos y todo. Y eso, Gandhi utiliza los medios de prensa de esa época, periódico, radio, y también no había televisión, pero se hacían noticieros que se reproducían en el cine. La televisión recién se difunde a finales, en la década de los 50 finales. Entonces, hasta los años 50, 60, la gente iba mucho al cine y antes de que empiecen las películas, ahí se daban noticieros. Y la gente iba mucho, mucho al cine. Mis abuelos, mis padres me contaban que iban mínimo 2 veces a la semana. Y pasaban antes de las películas estos noticieros, ¿no? Para hablar de los problemas internacionales. Bien, ahora la India, después de la guerra, el Imperio Británico muy debilitado, va a permitir, ¿no? La independencia de la India con dos condiciones: de que estos territorios, que eran ¿no? la gran India británica, primero sigan comerciando de manera preferente con Gran Bretaña, y segundo, que se divida, pero se divida por la cuestión religiosa. ¿Ya? Las zonas en verde son las zonas musulmanas y el resto es la zona hinduista. Entonces, y las zonas en plomo es donde hay población de ambas religiones más o menos en equilibrio, ¿no? Pero lo que se hizo es eso, ¿no? Desplazar la población hinduista, ¿no? De donde había mayoría musulmana hacia el otro lado, y al revés. Si había mayoría hinduista, los musulmanes iban a los otros lugares. Pero hubo guerra. Apenas se fueron los británicos, comenzaron a pelearse entre musulmanes e hindúes. Y hasta ahora hay una situación de conflicto fronterizo entre la India y Pakistán. Y ese conflicto fronterizo está en esta zona de acá, en el norte, en Cachemira, ya, porque no todos los musulmanes se fueron de la India. Entonces hay problemas y hasta ahora, ¿no? De vez en cuando hay noticias que se enfrentan las guardias fronterizas, o hay cañonazos, o combates aéreos. Pero no habría una guerra abierta porque los dos países tienen armas nucleares. Ese es otro problema, ¿no? Profe, ¿y qué papel jugaron algunas organizaciones internacionales en este proceso o no? ¿Como cuáles? ¿Las Naciones Unidas? Ajá. Las Naciones Unidas promueve el diálogo. En el caso de la India, no. En el caso de la India es el mismo gobierno británico, muy debilitado, va a sentarse a negociar. Pero en el caso de Indochina, las Naciones Unidas va a intervenir
¿ya? Después de la derrota militar del ejército francés en esta batalla, la batalla, después de que los franceses pierden en Dien Bien Phu, el gobierno francés va a aceptar las negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas y se realizan reuniones en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y se logra esto, ¿no? Que los franceses abandonen toda Indochina, pero se va a dividir. ¿Esta división en qué se basa? En los antiguos reinos que existían, que los franceses conquistaron, el reino de Laos, el reino de Camboya y, y el reino de Vietnam. ¿Ya? Entonces, al final se fueron y dividieron. Vietnam la dividen por la presencia de los comunistas en el norte. Años después habrá la guerra de Vietnam. En el caso de Argelia, aquí no hay presencia de organismos internacionales, porque Argelia era una provincia de Francia que se rebela contra el gobierno francés. ¿Ya? Se forma el Frente de Liberación Nacional, así se llamó. Una guerrilla muy fuerte que derrota también militarmente al ejército francés en Argelia. Y el presidente de Gaulle, a diferencia de Indochina, que tuvo que perder brutalmente para aceptarlo, de Gaulle plantea un referéndum, ¿ya? Para ver si la población de Argelia quiere quedarse o no en Francia. Y el referéndum gana la mayoría para la independencia. Esto dará lugar a que Francia se retire y las Naciones Unidas recién interviene como un árbitro en los acuerdos de Evian. Evian es una ciudad también en Suiza, ¿ya? Pero no es que hay una negociación que hacen las Naciones Unidas, no, no. Acá es el gobierno francés, al ver que militarmente no va a ganar, este, negocia. ¿Y cómo negocia? Primero, ya, vamos allá. La gente no quiere ser parte de Francia, pero vamos a ver cuántos. Para eso el referéndum, ¿no? Y en el referéndum pierde. Como resultado, se van de Francia. Ojo, a De Gaulle le intentan dar golpe de Estado por eso, ¿ya? Porque los franceses hablan de democracia, sí, para Francia ha sido democrática, pero De Gaulle gobernó como 20 años, ¿eh? Más de 20 años gobernó De Gaulle, era un dictador. Le dices eso a los franceses y se paltean. Pero sí, durante 20 años De Gaulle más de 20 años, fue el líder indiscutible de Francia. Hizo lo que quiso, ¿ya? Pero, pero tuvo que ceder ahí. En Indochina no cedió, después de la derrota, ahí sí las Naciones Unidas le dijeron, oh, ya perdiste, ¿no? Porque el pata seguía, que los franceses querían mantener el dominio de su imperio, lo cual hubiera sido un absurdo, ¿no? Bien. Y profe, una Sí, sí, te escucho. consulta. También creo que, no sé si, no recuerdo si he visto en el libro algo sobre la influencia de la Guerra Fría sobre, por ejemplo, la colonización japonesa Ay, ay, o ay, la, ay. la coreana también, creo, porque A creo que ver, se divide en dos, ¿no? durante la Guerra Fría, Estados Unidos o la Unión Soviética, cualquiera de los dos, apoyaba a uno de los bandos. En el caso de la independencia de Indochina, ¿ya? El Viet Minh, que fue el primer movimiento, recibió apoyo económico, técnico y equipo militar de la Unión Soviética y de China. Y luego en Argelia, el Frente de Liberación Nacional también recibe apoyo de equipo militar de la Unión Soviética. ¿Ya? Eso sí es una realidad. Y en el caso de Corea, que se vio en la semana 15,
A ver, el ejército comunista de Corea del Norte se forma dentro de la Unión Soviética, ¿ya? El fundador, el padre de Corea del Norte, Kim Il-sung, es un coreano que cuando los japoneses ocupan Corea, este coreano se refugia en la Unión Soviética y se hace comunista en la Unión Soviética y ahí forma una especie de fuerza guerrillera que tiene por objetivo la independencia de Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya, esta fuerza guerrillera ingresa o regresa a su país y realizan una guerra de guerrillas contra el Japón. Ojo, los norteamericanos también financiaron, ¿ya? Grupos guerrilleros contra los japoneses en distintos territorios que ocuparon los japoneses, en China, ¿no? En Filipinas. Ya. Termina la guerra, la segunda, disculpa, la Segunda Guerra Mundial, eh, empieza una guerra civil en Corea. Los japoneses son de Corea y empieza una guerra civil entre las guerrillas del norte, comunistas, apoyadas por la Unión Soviética y por China, y las guerrillas del sur, apoyadas por Estados Unidos. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Toma un punto medio y divide a las dos Coreas en el paralelo 38. ¿Ya? Esta es la península de Corea, acá está en el mapa, y la divide a la mitad. Ahora, meses después, el gobierno de Corea del Norte, con apoyo de China y la Unión Soviética, no va a aceptar esa situación y va a invadir Corea del Sur. Eso es en 1950 y ese es el inicio de la guerra de Corea, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Ya? Y durante la guerra de Corea, la Unión Soviética y China apoyan con equipo militar, ayuda económica e incluso mandan tropas. ¿Ya? Aviones soviéticos pelean, ¿no? Lo único que pelean por los coreanos contra los norteamericanos. Y la infantería china va a entrar en combate contra los norteamericanos. ¿Ya? Esa es la Guerra Fría hace referencia de que nunca se enfrentaron de manera directa, ¿no? Siempre había tropa de otros países de por medio. Ahora, en el caso de, de otros conflictos también se ve, ¿no? En el caso de la guerra del Congo, de la guerra de Angola, hay participación y apoyo de la Unión Soviética y luego de Cuba, de la Cuba comunista. Van a plantar tropas, ayuda económica, equipo militar, y Estados Unidos también. O sea, cuando se dio una guerra civil en El Salvador, Estados Unidos formó, y en Nicaragua, Estados Unidos formó, sobre todo en Nicaragua, un movimiento guerrillero que le llamaron el Movimiento Contrarrevolucionario. Y Estados Unidos lo apoyó, lo armó, lo entrenó. Así es la locura de la guerra. Mm. Muchas gracias, Pregúntame. profe. No, Ah, no, no, no te preocupes. esas eran mis dudas. Ya, ¿tú a qué postulas? La medicina, Ah, medicina, tienes que saber todo. sí, todo de todo. ¿Y cómo va tu puntaje? Ah, estuvo bien el primero y el tercero, pero en el segundo bajé mucho, entonces bajé demasiado. Y en el segundo me estropeó todo. Ah, ya. ¿Pero es tu Ujú. primera pre Ah, o sí, sí, ya? es mi primera pre. Recién has salido del colegio. Ajá. Entonces está bien, está bien. Ya sabes cuáles son las debilidades para reforzarlas. Mm, sí. Ahora en lo que te queda, o si no ya
¿no? Si hay algún problema en el siguiente ciclo. Porque en medicina, pues es difícil que alguien ingrese saliendo del colegio, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Hay que ser así, pucha, recontra, inteligente, chancón. Es difícil, ¿no? Y hay gente que no ha visto información de este tipo en sus colegios. Entonces, muchos recién están viendo ciencias, matemáticas, sociales, historia. Bien. ¿Alguna otra pregunta tienes? Si no, lo que puedes hacer es revisar tus materiales. Yo estoy conectado hasta la una. Y cualquier duda que tengas de cualquier tema de lo que hemos desarrollado, preguntas. ¿Está claro? Ya, profe, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, profe. En cualquier momento voy a entrar. Gracias, gracias. Bien. Bueno, seguimos entonces. Ya más o menos tenemos más clara esta situación de los casos de descolonización. Hay bastantes casos de descolonización violenta, como mencioné, la guerra de Angola, la guerra del Congo. Otro caso violento de descolonización fue el Medio Oriente, la guerra de Israel, la guerra de Palestina, esa época de descolonización, por si acaso. ¿Ya? Y hay otras, como a la pregunta de su compañera de las intervenciones diplomáticas o de organismos internacionales. El caso de Indonesia. Indonesia, la colonia holandesa, ya fue ocupada por los japoneses, los norteamericanos apoyaron y financiaron guerrillas, los japoneses se van y estas guerrillas que estuvieron al mando de un general, Ahmet Sukarno, querían la independencia y los holandeses no querían. Y antes de que empiece la guerra, Estados Unidos interviene y la presión diplomática norteamericana dará lugar a que los holandeses abandonen Indonesia, ¿ya? Y quien gobernará Indonesia fue un general pro-norteamericano llamado Ahmet Sukarno. No sé si en la separata hay algo de eso, pero no, no hay nada de Indonesia, creo. La India, China, Argelia, nada. Ahora, Sukarno es el que promueve el denominado movimiento no de los países no alineados. El término completo es movimiento de los países no alineados. ¿Y eso qué es? Son los países que no están con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos. Países que quieren manejarse en igualdad, que quieren manejarse en condiciones, ¿no? De igualdad y condiciones equitativas con cualquiera de las potencias. Eh, la primera conferencia será la de Bandung en el 55, ¿ya? Donde participan pocos países, y luego la conferencia de Belgrado en Yugoslavia, participan bastantes países, ¿no? Incluso países de América Latina, ¿ya? ¿Y qué plantean los no alineados? Ahí está, ¿no? Defender la libre autodeterminación, es un movimiento a favor de la independencia. Como grupo firman declaraciones para que las colonias que aún se mantenían en esa época sean liberadas, ¿no? Promueven el desarrollo económico, acuerdos económicos en estado de igualdad con las principales potencias, ya buscan y promueven la paz y el desarme nuclear, y sobre todo rechazar todo tipo de discriminación, sobre todo la discriminación racial, que ha sido fuente para justificar el dominio colonial o imperialista de los países más desarrollados sobre nuestros países.
aquí tienen un mapa, pues, si quieren, capturen el mapa. Este mapa está en el libro de historia del Ministerio de Educación que reparte gratuitamente a los estudiantes de colegios nacionales. Acá está, ¿no? Antes, los países que se liberan antes de 1950, algunos incluso como Sudáfrica antes de la guerra, el resto después de la guerra, en la década del 40, ¿ya? Después los países que se liberan entre los años, en la década del 50, acá tenemos unos 60, 70, y los países que todavía tienen problemas, ¿no? Los españoles abandonan el Sahara Occidental, pero el gobierno de Marruecos lo invadió, ¿ya? Y ahorita hay un problema ahí grave en el Sahara Occidental. También le dicen Sahel, en el Sahel. Y hay guerras civiles en varios lugares que han terminado generando divisiones, ¿no? En Sudán, por ejemplo, ¿no? Hay Sudán del Norte, Sudán del Sur, ¿ya? Y hay guerras civiles ahorita en Yemen, ¿sí? En Eritrea. ¿Dónde más hay guerras civiles? En Etiopía. Etiopía es este de acá. Que si se acuerdan, los únicos países independientes que se mantuvieron o que existían desde el siglo, desde el pasado, el único país independiente fue este acá, que fue Etiopía. También hay guerras civiles ahorita, bueno, Medio Oriente, como siempre, Afganistán, y ¿dónde más hay? Todavía no, todavía esos son los conflictos. Y la situación de guerra, o sea, no hubo acuerdo de paz entre las dos Coreas, si se acuerdan en la clase de la semana 15, no hubo acuerdo de paz. Lo que hubo fue un armisticio o cese el fuego. Por eso estos países están todavía en condiciones de alerta de guerra. Lo mismo pasa con Pakistán y la India, están siempre en un conflicto fronterizo, pero también entre India y China. ¿Ya? Esa es la situación. A ver, vamos a ver el chat y luego seguimos con la revolución china.
Bien, la Revolución China. Cuando hablamos de China, China fue un país sometido por el imperialismo extranjero a lo largo del siglo XIX. Hubieron intentos por parte de los chinos de liberarse, de separarse, un poco de tener algo de autonomía, pero fueron brutalmente reprimidos, ¿no? Hay varias guerras, ¿no? Las dos guerras del opio, más la guerra de los boxers. En estas guerras debilitaron China y dieron lugar a la intervención permanente de las potencias extranjeras en la economía, en la política de China. Entonces, incluso una consecuencia de la guerra de los boxers es la destitución de la emperatriz y el nombramiento de un emperador niño que está ahí, fue nombrado emperador, y este emperador obviamente no gobernó en términos reales, fue sometido por la élite china que se había aliado a las potencias extranjeras. Entonces, un gobierno debilitado dio lugar al golpe de Estado dirigido por el general. En la separata sí está el personaje Sun Yat-sen, que dirigió la etapa que le llaman la Revolución Nacionalista China. Él forma el Partido Nacionalista del Pueblo y dan un golpe de Estado en 1912. ¿Ya? Eso es lo que hace Sun Yat-sen. A él lo va a suceder el general Chiang Kai-shek, que va a tratar de controlar. Uno de los elementos centrales es que buscaron controlar y someter a los rebeldes, ¿no? El colapso del imperio chino dio lugar a que varias provincias de China sean autogobernadas por líderes políticos, señores de la guerra, los nobles guerreros mandarines o el Partido Comunista. Así que uno de los objetivos centrales del gobierno nacionalista fue reprimir, ya, reprimir y establecer el control y el dominio de los territorios de, de los territorios que se supone se gobernaban autónomamente. Y al controlar China, había una idea muy fuerte de Sun Yat-sen y luego Chiang Kai-shek, ¿no? Ellos decían, si no podemos controlar toda China, va a ser difícil que podamos negociar de manera más directa, ¿no? Y equitativa con las potencias extranjeras, porque el resultado de las guerras del opio y de la guerra de los boxers es que justamente eh, se, sencillamente no, no tenían control real del territorio. El gobierno chino va a ir cediendo la administración de ciudades y puertos a las potencias extranjeras. Bien, ahora, Chiang Kai-shek inicia una gran ofensiva contra estos territorios que se manejan de manera autónoma y ataca, ¿no?, con el apoyo militar norteamericano a varias de estas regiones. Y la peor etapa se produce durante el ataque a los comunistas que se ubicaban en la provincia de Jiangxi. Los comunistas, esta fuerza, sus tropas y sus familias fueron de la zona de Jiangxi y dieron, como ven en el mapa, esta larga marcha que duró varios meses, casi un año, hasta eh,
y el resultado fue ese, ¿no? Y terminaron en la zona de Yenan, que fue convertida en una especie de capital. Bien, ahora, todo esto cambia, esta guerra civil al interior de China. Esta guerra civil termina entre comunistas y nacionalistas cuando en el año 37 los japoneses invaden el norte de China. ¿Ya? Y en el 37 comunistas y nacionalistas se unieron con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Soviética para combatir a los japoneses. Así que del 37 al 45 comunistas y nacionalistas se mantienen unidos peleando contra los japoneses. Terminada la Segunda Guerra Mundial, vuelven a matarse entre comunistas y nacionalistas y en una gran ofensiva los comunistas son los que toman las grandes ciudades y los nacionalistas huyen. ¿Ya? Ahí hay algunas imágenes interesantes para poder, para poder entender más o menos este proceso histórico tan complicado. A ver, la etapa comunista, el 49, Chiang Kai-shek y los nacionalistas están derrotados, ¿ya? Y él y sus tropas se refugian en la isla de Formosa. Formosa es la actual Taiwán, ¿ya? Y eh, actualmente es considerado un territorio chino en rebeldía. No es un país, ¿ya? Funciona en términos reales como un país, pero no lo es. No tiene reconocimiento de las Naciones Unidas, ¿ya?
Entonces, como país, existe la República Popular de China y Taiwán es una provincia rebelde. ¿Ya? Formosa es el término cuando esta isla era parte eh, del Imperio Portugués. Los portugueses la nombraron Formosa, que significa hermosa. Ahora, se funda la República Popular de China con un decidido apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Ahí está Mao dando el discurso del 1 de octubre del 49, ¿no? Es un dibujo, y luego Mao estrechando las manos con Stalin. Pero el problema es que el gobierno chino no supo cómo manejar el enorme país. Los comunistas no tenían mucha capacidad. Entonces, los trataron de aplicar el modelo soviético de los planes quinquenales y todo salió mal. ¿Ya? A ver, se ha conectado Rocío. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pregunta tienes? Pregunta todo lo que tengas, todas las necesidades que haya. Dime. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta tienes? Bueno, parece que Rocío no tiene pregunta. Bien, como le decía, las reformas, ¿no? La propuesta de reformas políticas no funcionan, políticas y económicas, provocando una gran hambruna en China, ¿ya? Y esta gran hambruna se une, es producto de las largas sequías, del mal manejo económico y el resultado que hay millones de chinos que murieron por esas hambrunas. El gobierno comunista no tenía la menor idea de cómo gestionar el campo, la agricultura, la producción. Eso fue un problema serio para los chinos. Eh, Como resultado del fracaso de esas políticas, el Partido Comunista saca a Mao del gobierno, pero Mao regresa con una especie de ofensiva cultural llamada Revolución Cultural, que fue un proceso de represión brutal. La Revolución Cultural no tiene nada que ver con la cultura, sino más bien con la imposición del comunismo como una cultura. Ya yo he visto libros que hablan de la revolución cultural para que China se desarrolle y crezca. No, para nada. La revolución cultural es represión, matanzas a todos los considerados enemigos del comunismo y de la revolución. ¿Ya?
A ver, ahí hay una imagen propia de los carteles de la Revolución Cultural en la que los jóvenes comunistas, ya, con la lectura del famoso libro rojo de Mao Zedong, donde ponen los puntos esenciales del comunismo o del ahora llamado maoísmo, eh, y difunde e impone esta ideología en un país como China, ¿no? Bien, aquí hay una cronología que está en el libro de historia del MINEDU, del Ministerio de Educación del Perú, para que ustedes la puedan usar. Ya, espero que hayan copiado. Seguimos entonces. La Revolución Cubana, ¿ya? Es otro proceso histórico esencial para entender la historia del siglo XX. Bien, vamos entonces a revisar si hay algo en el chat porque he visto que se ha aprendido algo. Bien, la Revolución Cubana. A ver, para empezar, Cuba era colonia española hasta 1898, por si acaso. ¿Ya? Durante la guerra de Estados Unidos y España, Cuba, con apoyo norteamericano, logra su independencia. Los norteamericanos permiten, ojo, en esa guerra Estados Unidos le quita también muchas colonias y se las queda, como Puerto Rico o Filipinas. Puerto Rico hasta ahora es una colonia norteamericana y un montón de islas en el Pacífico y en el Caribe, ¿no? Ahora, en el caso de Cuba, los norteamericanos apoyan la independencia real de Cuba, pero bajo el control de las empresas norteamericanas, ¿ya?
Los norteamericanos van a controlar su economía, van a controlar su desarrollo, van a controlar todo. Y van a mantener en el gobierno una serie de dictadores que van a beneficiar a las empresas norteamericanas en las actividades económicas en Cuba. El último de esos dictadores, tal vez el más brutal de todos, fue Fulgencio Batista. ¿Ya? Este señor gobernó Cuba durante muchos años, como él decía, con puño firme. ¿Ya? Y este señor, su gobierno fue tan dictatorial que dio lugar a que se formen grupos de oposición muy fuertes, ¿ya? Los estudiantes, jóvenes estudiantes cubanos, tomaron la decisión de rebelarse contra la dictadura de Batista. Batista gobierna eh, del 52 al 59 Cuba. Eh, Ahora, el 53, los hermanos Raúl y Fidel Castro dirigen la toma del cuartel Moncada para tomar las armas, abastecerse de ellas e iniciar una guerra de guerrillas contra la dictadura de Batista. Son derrotados, ¿sí? Varios de estos jóvenes mueren, los hermanos Castro son apresados. Meses después va a haber una ley de amnistía, ellos saldrán libres y se refugiarán en México. En México entran en contacto con el Che, Ernesto Guevara, que es un líder guerrillero y experto en guerra de guerrillas y que propone la, el plan de guerrilla contra el gobierno de Batista, desembarcando de este grupo guerrillero en un barco, el yate Granma, y tomando la zona de la Sierra Maestra para iniciar la guerra de guerrillas. El movimiento se va a llamar 26 de julio en honor a la fecha en la que estos jóvenes estudiantes intentaron tomar el cuartel Moncada. El 1 de enero del 59, los rebeldes toman la ciudad de La Habana y Batista huye y se refugiará en los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, en el caso de la Revolución Cubana, en su primera etapa no se puede decir que es una revolución comunista, es una etapa propiamente nacionalista, antiimperialista, e incluso uno de los líderes guerrilleros fue este señor, era un cura, Camilo Cienfuegos era un cura. A disculpar porque estoy con un resfriado muy fuerte. Bien, la etapa nacionalista del 59 al 61, Cuba va a expropiar mucho del discurso nacionalista, revolucionario, tiene que ver con la nacionalización, expropiación de los medios de producción. ¿Ya? Y eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los rebeldes al tomar el país, el control de Cuba, es nacionalizar las empresas, y la mayoría de las empresas, casi todas eran norteamericanas, empresas hoteleras, casinos, las
las haciendas y fábricas de producción de azúcar, de producción de tabaco, ¿no? Que son los principales productos de exportación, producción y exportación cubanos. Ahora, en represalia, Estados Unidos va a promover, ¿no?, la expulsión de Cuba de la OEA, la formación de un grupo guerrillero antirrevolucionario en Cuba, de cubanos antirrevolucionarios en la zona de la Florida. Y estos grupos van a entrenarse y prepararse militarmente con apoyo norteamericano para atacar Cuba. Eh, y esto dio lugar al famoso desembarco de Bahía de Cochinos. ¿Ya? Ahorita termino con la relación que está ahí en el PPT y luego hablamos de lo de Bahía de Cochinos. También Estados Unidos va a crear la Alianza para el Progreso, que eso lo crea el presidente Kennedy, con la intención de hacer una especie de sistema de ayuda económica y financiera para los países en crisis, para evitar que, ¿sí?, surjan movimientos revolucionarios influenciados o controlados por los comunistas. ¿Ya? El presidente Prado va a adherir al Perú a la Alianza para el Progreso. Ahora, en función de esas medidas nacionalistas y estatistas, Estados Unidos va a promover la, de manera abierta el bloqueo comercial y financiero de la isla. ¿Ya? Pero lo que va a pasar es que Estados Unidos va a permitir que algunos países este, mantengan las relaciones comerciales con Cuba, como el caso de México y de España. España va a asumir el control de, de los grandes complejos hoteleros y México seguirá vendiéndole materias primas como petróleo y alimentos a Cuba. ¿Ya? Ahora, el problema de Bahía de Cochinos es que empieza en Cuba, ¿sí? Los cubanos tomaron, estos antirrevolucionarios tomaron Bahía de Cochinos y se supone que los norteamericanos debían dar apoyo aéreo, pero eso no pasó. Eso no pasó, lo que va a dar lugar a que eh, los rebeldes que desembarcan en Valle de Cochinos son derrotados militarmente y los sobrevivientes serán capturados y puestos como prisioneros de guerra. Ese acto dio lugar a toda como la Guerra Fría es una especie de ajedrez internacional, ¿ya? Los comunistas en Alemania Oriental hacen el muro de Berlín, los norteamericanos ponen misiles en Turquía y en Italia, ¿ya? Y los rusos, y ahí viene lo interesante, los cubanos piden ayuda política y militar a los soviéticos, y los soviéticos ponen bases militares en Cuba, ¿ya? Entonces es todo un ajedrez internacional que hay que entenderlo así. Ahora, los aviones espía, o sea, el 62, los cubanos abiertamente, 61 negocia, en el 62 Cuba se ha unido, se ha adherido al bloque comunista y los soviéticos hacen bases militares. Ahora, los aviones espías norteamericanos detectaron que en el territorio cubano los soviéticos estaban armando rampas de lanzamiento de misiles, lo cual asustó a los norteamericanos y Estados Unidos ordenó el bloqueo naval con barcos de guerra a Cuba. Y estuvieron a punto de enfrentarse, ya, durante el mes de octubre del 62. El planeta estuvo cerca a la guerra, a la, a la guerra mundial, ¿ya?
Estuvimos muy, muy cerca a la Tercera Guerra Mundial, pero no pasó. El gobernante soviético Nikita Khrushchev retiró los barcos, se retiró, ya, evitó el conflicto. Por eso el presidente Kennedy es muy respetado y reconocido en los Estados Unidos, ¿no? El tipo era un héroe de guerra, era un tipo de la alta, ¿no? De la gran oligarquía norteamericana que estudió, logró un doctorado, hizo un libro exitoso, ¿no? Un libro de ciencias políticas en las que pronostica el fin del Imperio Británico. Y luego cuando empieza la guerra, él se va, no, él es voluntario, comanda un bote de una lancha de ataque, esa lancha de ataque es hundida y él salva a su tripulación, así que es un héroe de guerra el tipo. Ya, entonces la gente lo admira mucho a Kennedy. Y luego Kennedy como presidente, a pesar de que Kennedy era recontra anticomunista, Kennedy como senador por el estado de Nueva York fue miembro de esa comisión que perseguía comunistas y críticos durante los años, después de la guerra, sobre todo en los años 50. Como presidente tuvo el coraje de enfrentarse a los soviéticos, ¿no? Este, por eso lo admiro mucho en Estados Unidos, ¿no? Ahora, consecuencias de la Revolución Cubana. Se implanta un gobierno comunista con un partido único, con un control dictatorial y despótico de su población, como es Cuba. Ahora, los cubanos, igual que los soviéticos y los chinos, apoyaron movimientos guerrilleros y nacionalistas en África, Asia y América. Incluso Cuba mandó tropas a la guerra civil de Angola. Ya, ahora, hay una buena calidad educativa y de salud por algo muy sencillo, porque no hay oposición. En Cuba, si el gobierno dice se implementa tal diseño curricular, nadie cuestiona. No hay marchas, ¿no? No como acá en el Perú que se quiso eh, desarrollar en la currícula de colegios públicos la educación sexual y salieron los conservadores marchando, la marcha con mis hijos no te metas. Luego, el Ministerio de Salud propuso la vacunación y mucha gente no se ha vacunado. Entonces, eso no pasa en Cuba, ¿no? En Cuba, si el gobierno da una currícula nacional con contenidos para educación, se acepta y nadie se queja, porque el que se opone será considerado enemigo del pueblo y la revolución. Uno. Y en salud, cuando el gobierno dice todos se vacunan mañana, todos van y se vacunan, porque si alguien se opone, sencillamente es considerado enemigo del pueblo y la revolución, y perseguido y preso y condenado. Así es Cuba, es una dictadura. Acá es el colmo, pues a veces la democracia es buena, pero no tanto también, pues, que la gente hace lo que quiere. En Cuba las cosas de salud y educación funcionan bien porque no hay oposición. A ver, vamos a pasar aquí una cronología de la Guerra Fría. Vamos a mirar, he visto que se ha aprendido algo en el chat.
Bien, seguimos. Aquí hay una cronología de la Guerra Fría y los principales acontecimientos hechos tanto por el bloque comunista como por el bloque capitalista. Acuérdense, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el capitalista por los Estados Unidos. La etapa de máxima tensión después de la guerra, ¿ya? Que tiene como picos el bloqueo de Berlín, los soviéticos bloquean Berlín Occidental y los norteamericanos a través de aviones van a abastecer a esa parte de la ciudad de Berlín con agua, comida, alimentos, medicinas, combustible incluso. 49 se crea la OTAN y los soviéticos crean este sistema de ayuda económica que es similar al plan Marshall norteamericano. ¿Ya? Stalin muere, pero se crea el Pacto de Varsovia. ¿Ya? La segunda etapa es la coexistencia pacífica. eh, y durante la coexistencia pacífica, ojo, también hay problemas, ¿no? La, el muro de Berlín, lo de Bahía Cochino, 61, el 62, la crisis de los misiles, Estados Unidos interviene en Vietnam, el 75 termina la guerra de Vietnam, se supone que se inicia una nueva etapa de distensión, pero no. El 77, otra vez el rebrote, ya tiene que ver con el despliegue de los misiles en distintas partes del bloque comunista. Ya la Unión Soviética invade Afganistán, Estados Unidos interviene en Granada, ya. Granada hay esta pequeña isla, un gobierno comunista apoyado por Cuba y Estados Unidos interviene. Pero esta etapa finaliza con la crisis definitiva de la Unión Soviética y el bloque comunista y las reformas que hacen los comunistas soviéticos llamadas perestroika que van a terminar como fracaso. Bien. Ahora, el fin de esta Guerra Fría es no solo la crisis de la Unión Soviética, ¿no? La desintegración definitiva de la Unión Soviética y de los países del bloque comunista. Vamos a ver algunos de estos elementos. Ya la semana 15 vimos varios y su influencia de esto a nivel global, por ejemplo, en la crisis económica posguerra, en el post-segunda guerra en el Perú y la recuperación de su economía gracias a la guerra de Corea, por ejemplo. Bien, coexistencia pacífica, es decir, estas dos potencias se toleran, tratan de convivir sin destruirse, pero eso no significa que la distensión o deshielo evite los conflictos. Sí hay conflictos como los que hemos visto y mencionado en la línea de tiempo anterior. Uno de ellos tiene que ver con la crisis de Berlín, ¿ya? Del 61, que dio lugar a que en esta ciudad se forme el muro de Berlín, que es todo esto. Todo lo que estoy señalando es Berlín Occidental y el gobierno de Alemania Oriental, de la Alemania comunista, hace un enorme bloqueo de esta parte para evitar que la población del bloque comunista ingrese, huya por la dictadura, el despotismo, la violación sistemática de los derechos humanos, la gente huía
y lo que hacen es bloquear. Ya, se saltó. Acá estamos. A ver, así que el 61, en respuesta a la agresión norteamericana en Bahía de Cochinos, los comunistas deciden hacer, ¿no?, este sistema de bloque que fue altamente costoso, ¿no? Un país como Alemania Oriental, que estaba en una crisis terrible, terminó haciendo este muro ¿no?, que se llevaba mucha parte de su presupuesto nacional. Ojo, acá para este dibujo es sobre la crisis de los misiles, ¿ya? Donde Kennedy y el presidente de los Estados Unidos y Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, están pulseándose para ver quién es el más bravo. Bueno, Khrushchev retrocedió sus barcos, ¿no?, y se evitó la Tercera Guerra Mundial. El otro caso de estas guerras es la guerra de Vietnam. Ya, ¿he visto si he aprendido algo en el chat? Un minuto voy a ver.
La guerra de Vietnam es la guerra posterior al proceso de independencia de Indochina. Así que Indochina tendrá una larga guerra, primero durante la ocupación japonesa, se forman guerrillas apoyadas, sustentadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Como vimos al inicio, el jefe de esta guerrilla, de esta fuerza, el profesor de literatura y poeta Ho Chi Minh, promovió la independencia y los franceses, al no aceptarla, se produjo la guerra la guerra de Indochina, la primera etapa. La guerra de Vietnam fue producto de otra cosa. En Vietnam del Sur, con apoyo de los Estados Unidos, se instala un gobierno dictatorial. ¿Ya? Este gobierno dictatorial, sencillamente, genera tanto odio y repulsión en su población que aparece un nuevo movimiento guerrillero, el Viet Cong, que busca votar la presencia imperialista en Vietnam del Sur y unificar Vietnam. Este movimiento va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Vietnam del Norte. Y Estados Unidos va a incentivar esta guerra a través de qué? De la participación directa. Entonces, hay etapas. Del 56 al 63, Estados Unidos solo apoya mandando equipo militar, asesores militares, ¿ya? Financiamiento. Pero el 63, después de la muerte del presidente Kennedy, su sucesor, el presidente Johnson, decide enviar ya directamente tropas. Y el 64, para dar una guerra abierta, difunde el incidente en el Golfo de Tonkin, en la que barcos fronterizos, ¿no?, de la patrulla fronteriza de Vietnam del Norte atacan al destructor Maddox, al USS Maddox, lo cual resulta ser hasta ridículo que barcos, lanchas fronterizas, que son básicamente de plástico o de madera, se enfrenten a un destructor, ¿no? Pero bueno, esa es la excusa de los norteamericanos para promover que el Congreso de los Estados Unidos abiertamente movilice sus enormes recursos en la guerra contra Vietnam. Esa es la tragedia. Y que del 63 hasta el 73 Estados Unidos interviene y no logró derrotar a las guerrillas. ¿Ya? Tampoco hay una guerra abierta. Estados Unidos, igual que la Unión Soviética, que ve como en la guerra de Afganistán en la Unión Soviética, no están capacitados las superpotencias para pelear una guerra de guerrillas. Bien, del 77 al 85 hay un rebrote. Algunos textos, como aquí en la línea de tiempo, se bloqueó. En la línea de tiempo, vuelta a la atención le llaman, pero también se le dice en muchos libros el rebrote. ¿Ya? ¿Rebrote de qué? De los enfrentamientos abiertos, discursos, eh, el discurso del presidente Reagan, la política Reagan o doctrina Reagan contra el comunismo, y en el caso de Europa, la doctrina Thatcher o el discurso de la señora Margaret Thatcher, primer ministro del Reino Unido, que abiertamente hace políticas anticomunistas y apoya a movimientos anticomunistas a nivel mundial. Ahora, en esta época, la Unión Soviética pasa de una gran abundancia de recursos, producto de la expansión fuerte
de la venta de recursos energéticos, particularmente petróleo, ¿ya? Este auge dio lugar a un crecimiento económico muy fuerte, pero este crecimiento económico de la Unión Soviética, en lugar de desarrollar su economía, su sociedad, su ciencia, educación, tecnología, se usó básicamente para la política armamentística, para la carrera armamentística. Pero este auge del 73 al 78 tiene que ver con la política internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir el volumen, la cantidad de extracción de petróleo. Y la Unión Soviética comienza a vender petróleo. Pero, ¿qué va a pasar? En el 78 las cosas cambian y la Unión Soviética ya no puede vender la misma cantidad de petróleo que vendía antes. Y entró en crisis. Entró en crisis, en una profunda crisis que dio lugar a la necesidad de hacer reformas. ¿Ya? La necesidad de hacer reformas. Y esas reformas van a dar lugar a la crisis definitiva de la Unión Soviética y su posterior, primero, abandono de los territorios ocupados, dos, venta masiva de su arsenal militar, tres, el fracaso de las reformas dará lugar a ¿qué? A la desintegración definitiva de la Unión Soviética y en general del bloque comunista en Europa. Ahora, cuando dejó de vender petróleo, la Unión Soviética continúa su ritmo de gasto, endeudándose, sí, endeudándose. Y encima en los años 80, como no puede mantenerse en la carrera armamentística, la Unión Soviética propone la política de desarme. Y eso va a afectar al mundo entero. ¿Por qué? Porque sencillamente ya eh, dejan de comprar materias primas. Y sobre todo Estados Unidos es, y eso afecta al Perú porque Estados Unidos es el principal comprador de las materias primas, sobre todo los productos, este, los productos minerales, ¿no? Que por ejemplo Perú, Chile, México, Brasil venden. Pero en lugar de bajar nuestros gastos y hacer eh, ingeniería económica, eh, continuamos con los gastos y más bien lo que hicieron nuestros gobiernos es endeudarse. ¿Sí? Eso es lo que pasó, terrible, ¿no? Ahora, el abandono de las zonas de ocupación hechas por los soviéticos dio lugar a que muchos gobiernos, por ejemplo en Europa, entraran en crisis y el gobierno de la República Democrática Alemana no va a poder frenar el paso del lado oriental a Berlín Occidental, que era un paso de donde miles de personas huían de la represión y la brutalidad del comunismo hacia el lado occidental. Gorbachev, primer ministro y secretario general del Partido Comunista, plantea una serie de reformas que van a fracasar. Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, se inician las negociaciones para la unificación de Alemania. Este tratado 2 más 4 significa 2, un representante de Alemania Oriental y otro de Alemania Occidental, y 4, un representante de cada uno de los países o potencias militares que tienen ocupación en Alemania, un soviético, un norteamericano, un británico y un francés. El resultado de ese tratado es la inevitable reunificación de Alemania. Ahora es un solo país unificado y la capital está en Berlín, la capital histórica, ¿no?, de Alemania. El primer ministro de la Alemania unificada será Helmut Kohl. Acá está el mapa de la Guerra Fría para que vean más o menos, lo copien.
Acá tenemos, ¿no?, los países capitalistas, verde y sus tonalidades, los países comunistas, rojo y sus tonalidades. Algunos mantuvieron sus alianzas políticos y militares con fuerza y otros fueron perdiendo, ¿no? El caso de la Unión Soviética termina peleándose con China, termina peleándose con Yugoslavia. A veces pasa. La desintegración de la Unión Soviética, lo primero, como ya les mencioné, el colapso económico, ya, eso es fundamental, y el fracaso de las reformas. ¿Qué reformas? La reforma de apertura económica, la perestroika, fue un desastre. ¿Ya? Gorbachev quiere copiar lo que hicieron en China. ¿Ya? En China mantuvieron el gobierno dictatorial de partido único, pero con una economía abierta. ¿Ya? Y eso empieza desde Mao Zedong y continúa y lo amplía Deng Xiaoping. Gorbachev quiere hacer eso, pero no, pero fracasa. ¿Ya? Ahora, Gorbachev también plantea la reforma democrática, la libertad de prensa, las elecciones libres, y creía incluso que el pueblo apoyaría en elecciones libres al Partido Comunista y perdió. ¿Ya? En las elecciones libres, los comunistas perdieron muchas provincias e incluso dentro del Parlamento las fuerzas políticas de oposición controlaban el país. Pero eso dio lugar también a la profunda crisis, un intento de golpe de Estado y la profunda crisis del 91 que hizo, por ejemplo, que de manera unilateral los movimientos nacionalistas dieran paso a declaraciones de independencia. Por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania autoproclamaron su independencia, mientras que el resto de países se reunió en la ciudad de Almata, ¿ya?, y terminaron aceptando la inevitable desintegración de la Unión Soviética. ¿Ya? Ahora, se creó la Comunidad de Estados Independientes, que es una especie de intento de unidad política y económica, pero que terminó fracasando, ¿ya? Y al final quedó la independencia, ¿no? O sea, de la enorme Unión Soviética salieron 15 países nuevos, pero muchos de ellos aún mantienen conflictos. La clara evidencia de ese conflicto étnico y nacional es la guerra de Ucrania, pero también podemos hablar de las guerras en el Cáucaso, entre Azerbaiyán y Armenia, y también en las zonas del Cáucaso, entre territorios musulmanes que quieren independizarse, como Chechenia, o las guerras entre Rusia y Georgia. Entonces, la división o desintegración de la Unión Soviética trajo consigo más guerras, ¿ya? Pero eso sí, pues, se puso fin a la expansión del comunismo y lo que ahora vemos es remedio de comunismo muy unificado a mafias internacionales como se ve en Cuba, en Venezuela o Corea del Norte. Ojo, una consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética y del fin del comunismo realmente existente es la hegemonía política, económica, militar de los Estados Unidos. Por eso se habla de un mundo unipolar. Ya, ahora, en Europa Oriental se retiran los soviéticos, Alemania Oriental se une a Alemania Occidental, Polonia se democratiza, Checoslovaquia se divide en dos, de aquí sale República Checa y de aquí sale Eslovaquia, ¿ya? Rumanía se vuelve democrática, igual que Hungría y Bulgaria. Albania se divide, ¿no?, en dos, sale, y luego Yugoslavia se divide en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete países. Impresionante. E incluso ahora Macedonia se divide en dos. Hay Macedonia del Norte y Macedonia del Sur. Así que la caída del comunismo en Europa significó la desintegración de ese bloque y la división de países por identidades étnicas y nacionales. Bien, vamos a ver si hay algo en el chat. Si no, continuamos.
como no nos va a dar tiempo, vamos a explicar las preguntas de esta sesión. A ver, vámonos a la separata. Y ahí está. Listo. A las 5 preguntas que corresponden a esta semana. La primera hace referencia a los movimientos, al movimiento no alineado. ¿Ya? Es una pregunta típica de respuesta directa. ¿Ya? Pregunta de respuesta directa. La pregunta es bien clara, ¿no? Nos plantea o nos propone cuáles son las ideas o planteamientos fundamentales de este movimiento. Y una de sus principales características es el rechazo a todo acto de discriminación, sobre todo discriminación racial. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Ya? O sea, el movimiento no alineado no quiere acuerdos con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia. No quiere acercarse a estas potencias. ¿Ya? Y quiere, obviamente, todo lo contrario, quiere el desarrollo de, del crecimiento, la autonomía, la autodeterminación de estos pueblos. ¿Ya? Entonces la uno es dinosaurio. La 2, la revolución cultural, ¿qué cosa es? Es una, ¿no? Que busca fortalecer la figura de Mao Zedong mediante la movilización ideológica, que busca reprimir, que busca controlar y eliminar la oposición. ¿Ya? Entonces la 2 es C. La 3 es una pregunta sobre la etapa de coexistencia pacífica durante la Guerra Fría y nos plantea la típica pregunta de verdadero y falso. La respuesta válida es, a ver, ¿se acuerda el desarme en la conferencia de Bandung? No, nada que ver, eso no fue así. En la conferencia de Bandung se propone la creación del movimiento de los países no alineados con los bloques, ni el comunismo ni el capitalismo. 2. Durante esta etapa, quien asume el gobierno en la Unión Soviética es Nikita Khrushchev, ¿ya? Que luego cae después de la crisis de los misiles. Ahora, eh, ¿hay una unificación del bloque aliado completa? No. ¿Ya? El bloque aliado de Occidente tiene conflictos. Francia se va a mantener prácticamente de manera autónoma. Y la otra alternativa, surge el movimiento no alineado en los países del tercer mundo. Entonces aquí en la 3 la respuesta es la A. Y la 4 es una pregunta de selección de alternativas sobre las reformas en la Unión Soviética. ¿Ya? ¿La reforma política fue la perestroika? No. La perestroika fue la reforma económica. Más bien, la libertad de prensa y la mayor democracia es Glasnost, cierto. ¿Ya? El nuevo rearme nuclear para frenar el crecimiento de los Estados Unidos, no, al contrario. El gobierno de Gorbachev va a ser el desarme. ¿Ya? Y la política exterior que tiene, ¿no? Que busca acercarse a los Estados Unidos, esto es cierto, ¿no? Aquí las alternativas reales de la 4 son la 2 y la 4. Y en el caso de la pregunta 5, ya es características de de uno de los grandes productos de fines de la Guerra Fría, que es la globalización. Ya esa globalización ha traído como consecuencia la difusión de elementos ideológicos como la diplomacia verde y la defensa del medio ambiente. La respuesta 5 es la D. Entonces, para finalizar esta sesión, les doy las claves. 1D, 2C, 4A. Ay, disculpen. 1D, 2C, 3A, 4E
5D. Bien, les recuerdo a todos y todas que puede colocar sus dudas y preguntas en la página de consultas académicas para poder resolverlas. Muchas gracias a todos y todas. Cuídense mucho.